Ya les confirmo. Buenas tardes a todos. Pablo, buenas tardes. Hola, profe. Un fraternal saludo. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Mauricio Sarta, fellow de cuidado intensivo pediátrico de primer año de la Universidad de Rosario. En el día de hoy vamos a iniciar el ciclo relacionado con la fisiología aplicada a la ventilación mecánica, específicamente los aspectos relacionados con extensibilidad y resistencia, aspectos que son muy importantes dentro del ámbito del cuidado intensivo pediátrico. El doctor Sarta pues ha preparado este tema a conciencia y espero que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido, Carlos Mauricio. Doctor, buenas tardes, muchas gracias. Permítame que se me movió la pantalla, ya les vuelvo a compartir. Ya estás compartiendo completo. Ya, listo, bueno. Buenas tardes para todos, pues muchas gracias, doctor Mulet, por la presentación. Mi nombre es Carlos Mauricio Sarta Mantilla, soy pediatra de la Universidad de Rosario y residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. Hoy tenemos el gusto de iniciar nuestro ciclo de fisiología, nuestro módulo de fisiología respiratoria, y hablaremos más de ventilación, de fisiología ventilatoria, distensibilidad y resistencia. En cuanto al contenido de la presentación, pues durante la charla y en el transcurso iremos hablando acerca inicialmente de unos aspectos generales del proceso de la respiración. Repasaremos la anatomía respiratoria y las propiedades elásticas del pulmón. Posteriormente hablaremos de distensibilidad, recordaremos el concepto de tensión superficial y mencionaremos los mecanismos de acción del surfactante pulmonar sobre la distensibilidad pulmonar. Hablaremos sobre los mecanismos con los que contamos para medir esta distensibilidad. Se pretenderá discutir aspectos sobre las resistencias, entre estos los principios físicos del flujo de un gas y su interacción en la curva flujo-volumen. Mencionaremos qué mecanismos contamos para medir estas resistencias pulmonares y por último hablaremos un poco de potencia mecánica y su efecto sobre la distensibilidad y la resistencia. Más que su efecto, cómo engloba este concepto estos dos principios de los cuales trataremos de hablar durante la charla de hoy. En cuanto a la anatomía pulmonar, pues los pulmones se encuentran en un espacio que es aproximadamente de 4 litros, cuentan con una superficie para el intercambio gaseoso de aproximadamente 85 metros cuadrados. En un adulto, el peso aproximado de los pulmones o de la caja torácica es aproximadamente de 1 kilogramo, el cual el 60% corresponde a tejido pulmonar. Los espacios alveolares son los principales responsables de todo este peso y de todo este volumen pulmonar. En cuanto pues, a la anatomía del pulmón derecho, tenemos que se divide en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, mediante 2 fisuras interlobulares, la oblicua y la horizontal. En cuanto al pulmón izquierdo, tenemos que se divide en 2 lóbulos, en el lóbulo superior y el inferior, en el cual se incluye la língula. Perdón. En cuanto a pues, la anatomía, si vamos entrando, podemos decir que la tráquea se divide en 2 bronquios principales. Estos bronquios principales a su vez se van a dividir y van a formar los bronquios lobulares, que a su vez se van a dividir en bronquiolos segmentarios y ramas que cada vez más van a ser más pequeñas y que vamos hasta denominarlos bronquiolos hasta que lleguen al alvéolo. Aproximadamente, como podemos ver en la gráfica de la derecha, a partir de la subdivisión 17, tenemos que es la unidad funcional del pulmón, donde se realiza donde empieza a haber intercambio gaseoso. La región que corresponde a los bronquios segmentarios la vamos a denominar como segmento broncopulmonar, y esta sería la unidad funcional anatómica del pulmón.
La unidad funcional básica del pulmón es la unidad respiratoria, es decir, la que está constituida por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos. La vía aérea de conducción es la que se va a constituir por los bronquios y los bronquiolos que no contienen alvéolos. Por tanto, pues estos no van a participar en el intercambio gaseoso. Esta vía aérea de conducción es la que comúnmente conocemos y la que va a configurar el espacio muerto anatómico y corresponde a un 30% de ese peso y de esa respiración normal. En cuanto a los músculos respiratorios, los principales músculos respiratorios, pues el más común va a ser el diafragma, que es el que va a llevar como el mando de toda la respiración. También están los intercostales externos y los escalenos. El proceso de la respiración va a iniciar con la contracción del diafragma, lo que permite un aumento en el diámetro rostrocaudal de la caja torácica y en consecuencia va a aumentar su tamaño. Cuando el diafragma desciende la cavidad abdominal, hacia la cavidad abdominal, el diafragma va a descender aproximadamente 1 centímetro y esto va a generar una presión negativa dentro del tórax que va a generar el movimiento de aire hacia los pulmones. Perdón, casi no molesta el paso de la diapositiva. Otros músculos que van a estar implicados en la respiración son los intercostales altos, que son los intercostales más posteriores y los paraesternales, que van a generar dos consecuencias grandes a nivel de la respiración. Entonces, la reja costal y los tejidos que hay entre las costillas se vuelven más rígidos y por tanto van a soportar presiones negativas interpleurales más altas, pues más bajas, y estos músculos aumentan también el volumen torácico a medida que las costillas 2 a la 10 rotan hacia arriba y hacia afuera, lo que va a generar, como vemos en la figura, un efecto de asa de cubo. Las costillas superiores hacen que gire el esternón hacia arriba y hacia afuera, lo que va a aumentar el diámetro anteroposterior y va a generar ese efecto que vemos en la parte inferior de la figura central, que lo llamamos como un efecto de mango de bomba de agua. En cuanto a la aspiración, podemos decir que la aspiración es un fenómeno pasivo. Sin embargo, cuando tenemos personas con resistencias pulmonares aumentadas, como decir pacientes con asma o pacientes con bronquiolitis, los músculos expiratorios van a contribuir a que la presión interpleural sea más positiva. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, los músculos abdominales aumentan la presión intraabdominal, lo que obliga al diafragma a que ascienda, generando que la presión sea más positiva. Los músculos intercostales externos provocan un descenso de la cintura escapular y disminuyen el diámetro transverso, y otros músculos que van a estar implicados también en el proceso de la aspiración forzada son los músculos de la espalda y del cuello, que van a pretender disminuir el diámetro anteroposterior de la caja torácica. En cuanto al movimiento pulmonar, los movimientos pulmonares son completamente pasivos y resultan de las fuerzas externas hacia los pulmones. Entonces, en caso de la respiración espontánea, estas fuerzas van a estar determinadas por los músculos respiratorios, y durante la ventilación mecánica, las fuerzas externas van a ser el gradiente que se genera entre la vía aérea y el ambiente. Estos movimientos básicamente se van a dar por varios principios, que son la resistencia física del pulmón de la pared torácica, la resistencia de las fuerzas superficiales en la interfase aire-líquido, la resistencia al flujo por el paso de la vía aérea y la resistencia, la fricción que se genera con la deformidad de los tejidos, y también el principio de la inercia, que está asociada con el movimiento y el aire. En cuanto a las propiedades elásticas del pulmón, pues los pulmones tienden al colapso. Vamos a tener dos fuerzas. Los pulmones van a tender al colapso y la caja torácica va a tender a irse hacia afuera, lo que genera que se dé una presión interpleural o un espacio interpleural que va a tener una presión negativa. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, para efectos prácticos,
decimos que la presión de la vía aérea es de 0 en la tráquea, y a medida que en el ápice va a ser de -10, de -5 en la zona media, y en la zona más baja va a ser aproximadamente de -2.5. Pero esto lo hacemos para efectos prácticos, como para hacer más fácil la medición. Entonces, el equilibrio entre el retroceso elástico de la pared torácica hacia afuera y el retroceso elástico de los pulmones hacia adentro va a generar una presión intrapleural subatmosférica, que lo que va a pretender es que ingrese el aire a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. Las presiones interpleurales pueden cambiar según la posición pues, del paciente, y vamos a tener que en la posición de cúbito va a ser diferente que cuando el paciente está en bipedestación. En cuanto a la distensibilidad, para entrar a definirla y para hacerlo, pues para meternos ya en el tema de nuestra charla, tenemos que la distensibilidad son esos cambios de volumen que se generan por cambios en el gradiente de presión transmural. Es decir, es el cambio de volumen derivado de un cambio en 1 centímetro de agua de la presión de distensión. Y para efectos prácticos podríamos decir que la distensibilidad es una medida de las propiedades elásticas del pulmón. En cuanto a la presión transmural, son los cambios de presión que se generan a través del pulmón y de la pared torácica, y están definidos por esta fórmula, donde tenemos que la presión transmural es igual a la presión de la vía aérea menos la presión del espacio interpleural. La presión transmural va a ser esa diferencia que existe entre la presión radial a través de la pared de la vía respiratoria en cualquier punto de esta, a diferencia de la presión transmural, que es la diferencia de presiones que existe entre la pared torácica y la presión atmosférica. Hablando un poco de la tensión superficial y del efecto que se produce entre las moléculas del líquido pulmonar y el aire, tenemos que la tensión superficial es la fuerza que actúa para mantener unidas las moléculas de la superficie de un líquido en una interfase aire-líquido. Se genera cuando las moléculas pues, del líquido pulmonar entran en contacto con el aire al ingreso durante la respiración. La tensión superficial va a ser la medida o la fuerza de atracción de las moléculas de la superficie, pues de una determinada superficie, que pretende disminuir la longitud que existe entre estas moléculas. En otras palabras, sería que son fuerzas que tienden a reducir la interfase entre el aire y el líquido. Basados pues en la ley de Laplace, tenemos que la tensión superficial, la presión intraalveolar va a ser 2 veces la tensión superficial sobre el radio de la esfera, si partimos que el alvéolo es una esfera, y cuando pues no existe este surfactante en la unión entre el aire y el líquido, la presión transmural sería constante y necesitaríamos una presión transmural mucho mayor para generar volúmenes, pues para generar cambios de volumen, como lo podemos observar en la gráfica de la izquierda. Sin embargo, pues al existir este efecto o este fenómeno que genera el surfactante pulmonar, vemos que necesitamos un menor cambio de presión para generar un cambio en el volumen determinado. Entonces, los alvéolos de menor tamaño tenderían al colapso. Sin embargo, con el efecto del surfactante pulmonar, lo que vamos a ver es que esos alvéolos se recubren de esta sustancia, van a generar un fenómeno que podemos denominar como el fenómeno de Pendelluff, donde el aire pasa de un alvéolo grande a un alvéolo pequeño porque la tensión superficial de ese alvéolo pequeño está disminuido. Otra forma o otra manera de explicar que estos alvéolos de pequeño tamaño que tienden al colapso, que a pesar de tener el surfactante disminuyen su tensión superficial,
hay un fenómeno que se llama el fenómeno o el principio de interdependencia alveolar, que pretende que es el alvéolo adyacente ala del alvéolo y no deja que este alvéolo de pequeño tamaño se colapse. En cuanto al surfactante pulmonar, pues tenemos, es un líquido que recubre los alvéolos y tiene la función de disminuir la tensión superficial. Está constituido en un 90% aproximadamente de lípidos. Tiene 4 proteínas que se denominan por las siglas SP, por las siglas de surfactante pulmonar, y se divide en 4. Son la SP, A, B, C y D. Este surfactante pulmonar se va a sintetizar en los neumocitos tipo 2 y se va a almacenar en los cuerpos laminares. Se libera y se presenta cuando este surfactante tiene una liberación cuando hay volúmenes altos pulmonares para disminuir esa tensión superficial, y se va a organizar en áreas de rejilla que se van a conocer como mielina tubular, para luego, a medida que aumenta el tamaño de ese alvéolo, se va a formar como una monocapa, y cuando se disminuye el tamaño del alvéolo, se vuelve a formar en múltiples capas. Los ácidos grasos se van a proyectar hacia la parte en contacto o sea, los ácidos grasos se proyectan con la fase gaseosa, mientras que la parte hidrofílica va a estar en contacto con el líquido, esto con el fin de disminuir la tensión superficial. La vida media del surfactante pulmonar es aproximadamente de 15 a 30 horas. La regulación se da por una retroalimentación que existe entre la proteína del surfactante y que se genera y va a interactuar con el receptor de la proteína que se encuentra en la superficie del neumocito tipo 2. Cuando tenemos volúmenes bajos, este surfactante se va a almacenar en los cuerpos laminares, y cuando tenemos volúmenes altos, se secreta. En cuanto a la tensión superficial y la distensibilidad, tenemos que la distensibilidad está claramente asociada con el surfactante pulmonar. En la imagen de la izquierda podemos observar qué pasa si se infla un globo con agua a un globo, y la gráfica azul o las líneas azules serían cuando lo inflamos con aire. Vemos que necesitamos menos cambios de presión para generar cambios de volúmenes más altos en el globo. Pasa lo mismo cuando inflamos un globo, lo conectamos a una llave de agua, con cambios mínimos en la presión del agua se van a generar volúmenes altos, y cuando lo estamos inflando o insuflando con aire, ese globo pues va a requerir al inicio una mayor, un mayor cambio de presión para generar aumento en los volúmenes. En cuanto al gradiente de presión transmural y la presión intratorácica, tenemos que el gradiente en la presión intratorácica corresponde a la diferencia que existe entre la presión interpleural y la presión alveolar. La presión dentro de cada alvéolo siempre va a ser mayor que la presión intratorácica, como lo podemos observar en la gráfica. Los alvéolos que se encuentran en la parte superior del pulmón tienen un volumen mucho mayor que los alvéolos que están en la parte inferior, y al existir un mayor volumen va a generar un mayor grado de expansión de los alvéolos en los ápices pulmonares, lo que va a resultar en un gradiente de presión transmural mucho mayor, como lo vemos en la figura, al generarse estos volúmenes se va a generar un gradiente de presión o una distensibilidad mucho mayor. Como les dije al inicio, esos cambios de presión interpleural van a disminuir dependiendo de varios factores, entre estos, con los cambios en la actividad del surfactante. Como podemos ver en la gráfica, volumen versus gradiente en la presión transmural, a medida que el volumen corriente es mayor, la curva se va ensanchando, esto es la característica de la curva de histéresis o la elastancia pulmonar.
Para un volumen determinado, la retracción elástica del volumen durante la aspiración siempre va a ser menor que la distensibilidad del gradiente de presión transmular. Lo otro es que necesitamos una relajación de la tensión, como lo veíamos en la gráfica anterior con los resortes. Si estiramos ese resorte a una determinada longitud, esa tensión va a ser máxima en un punto, y si lo soltamos, se va a reducir de una forma constante hasta llegar al punto cero. Los tejidos torácicos van a contar con estas propiedades viscoelásticas como por llevarlo al ejemplo del resorte, lo que contribuye significativamente a la distensibilidad estática y la elasticidad dinámica. Y lo otro es el reclutamiento alveolar. Van a haber unidades que se van a llenar mucho más rápido que otras por unidad de tiempo, y vamos a tener una diferencia en las constantes de tiempo en cuanto a la insuflación de estos alvéolos. ¿Qué factores me van a afectar la distensibilidad pulmonar? Entonces, claramente, como uno de los principales pues, determinantes en la ecuación, el volumen pulmonar es uno de los factores. La postura, como lo hemos dicho, es diferente la presión que se genera en una persona que está en decúbito supino o una persona que está en bipedestación. El volumen sanguíneo pulmonar, entonces el volumen, contribuye a que el pulmón sea más rígido, el volumen sanguíneo, la edad, el tono del músculo liso bronquial y enfermedades. Entonces tenemos acá dos ejemplos, que uno sería el EPOC, el enfisema, y el otro sería la fibrosis, donde tenemos mayores fibras de colágeno en el enfisema, lo que genera que ese pulmón sea más distendible, y vamos a ver que con menores cambios de presión vamos a generar aumento de la capacidad vital, que se relaciona con cambios en el volumen pulmonar. Cuando el pulmón es más rígido, tiene menos fibras de colágeno, ese pulmón va a necesitar mayores cambios de presión para generar un cambio de volumen mínimo. En cuanto a qué herramientas con las que contamos, ¿con qué herramientas contamos para la medición de la distensibilidad pulmonar? Tenemos que la distensibilidad debe medirse, pues son los cambios de volumen por unidad de presión. Entonces, ¿qué tanto cambió el volumen de ese pulmón con el gradiente de esa presión? Y lo podríamos hacer cuando el paciente, pues durante la ventilación mecánica, el ventilador va a aportar un volumen determinado, luego se va a generar la pausa inspiratoria, y en ese momento podríamos ver el gradiente que se generó y los cambios en la presión, y podríamos alcanzar o tener una medida indirecta o directa de esta distensibilidad pulmonar. Hablando ahora un poco de las resistencias pulmonares, tenemos que vamos a hablar inicialmente de los principios físicos del flujo de un gas y de las resistencias que se generan a través de este. Y tenemos que la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre el flujo en un determinado espacio. Entonces, el flujo de un gas en la vía aérea es una mezcla de un flujo laminar y turbulento, que se hace más laminar a medida que las vías van disminuyendo su tamaño. La velocidad en la que fluye un gas va a depender de la diferencia de la presión de la presión y de la resistencia del flujo al gas. Esto podría ser un análogo a un circuito eléctrico, como lo podemos ver en la gráfica. Y tenemos que el flujo laminar, pues si lo ponemos como ejemplo en un tubo, el flujo laminar viaja a lo largo o a través de ese tubo, constituido por una serie de cilindros concéntricos que se deslizan unos con otros, y donde el que mayor velocidad tiene, como lo vemos, el vector más grande es el de la región central, que es el que va a ir más rápido que los que lo rodean. Esto da origen a que se dé una forma de un cono frontal, como lo vemos en la imagen en la de la derecha, y vemos que todo esto lo podemos explicar con las siguientes ecuaciones, o la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde tenemos que la tasa de flujo es igual a los cambios de presión por pi
por el radio al cuadrado. El principal determinante de este flujo de aire va a ser el grosor o el tamaño por el circuito en el que va a conducirse ese gas, sobre 8 por la longitud por la viscosidad de este gas. Y la resistencia sería 8 por la longitud por la viscosidad sobre pi por el radio al cuadrado. Como les venía diciendo, pues el radio va a ser uno de los principales determinantes de la resistencia de la vía aérea. En cuanto al flujo turbulento, tenemos que, como lo podemos ver, hay diferentes formas de flujo, y a través de la vía aérea vamos a ver que el flujo se puede volver turbulento dependiendo del tipo, o si encuentra algunos obstáculos, como vemos. Entonces, altas tasas de flujo, si damos un flujo con una velocidad aumentada, va a generar un choque entre las moléculas del gas y va a generar un flujo turbulento. Los ángulos agudos, vemos cómo se producen estos flujos turbulentos, los cambios en el diámetro de la vía aérea y las ramificaciones. En la gráfica de la derecha se pretende explicar la ley del cuadrado, que se relaciona con la presión del impulso y la tasa de flujo. Otro principio fundamental es, pues, conocer el número de Reynolds, que nos explica que la velocidad lineal del gas por el diámetro de un tubo por la densidad del gas sobre la viscosidad del gas. Entonces, en caso de un tubo largo, recto y que no está ramificado, se podría predecir la naturaleza de ese movimiento de ese gas según el número de Reynolds. Las propiedades del gas van a estar afectadas dependiendo de la densidad y de la viscosidad de ese gas. Cuando tenemos un número de Reynolds que está menor a 2000, el flujo será laminar, mientras que si tenemos un número de Reynolds superior a 4000, este se relacionará con un flujo turbulento. Otro término que debemos conocer es la longitud de entrada. Entonces, esta es la distancia que se requiere para que un flujo laminar se estabilice durante el movimiento del gas. Entonces, la longitud de entrada va a ser 0.03 por el diámetro del tubo por el número de Reynolds. Y vemos que el grosor de ese tubo, como lo hemos visto en la ecuación anterior, va a ser uno de los principales determinantes del movimiento del gas en la vía aérea y de las resistencias que se van a generar con esto. En cuanto a la resistencia del sistema respiratorio, según el modelo del doctor Angelo, donde pretendía explicar que la resistencia de la vía aérea es el resultado de la fricción entre un gas y los conductos o la vía aérea. Vemos que en la vía aérea, cuando se va haciendo más pequeño, el aporte de esa resistencia pulmonar total va a ser menor que en la vía aérea de mayor tamaño. La velocidad de un gas va a depender del diámetro de la vía aérea, y que va a ir disminuyendo esa velocidad y la resistencia a medida que las vías aéreas se van volviendo más pequeñas, teniendo un flujo máximo en la tráquea y llegando casi hasta cero en el acino pulmonar. El flujo laminar o el flujo de entrada, que era del flujo de entrada, sí, o la longitud de entrada, lo vamos a ver que se va a estabilizar, o se va a generar se va a estabilizar ese gas cuando llega hacia la generación 11 de la vía respiratoria. Y en un pulmón normal con resistencias normales, esta va a estar determinada por el diámetro de la vía aérea, y principalmente se va a dar o se va a estabilizar hacia los bronquiolos. Un concepto que, pues, quería traer acá a colación, y que vamos como a interiorizarlo con el concepto de distensibilidad y resistencia, es el concepto de hiperinsuflación dinámica, que lo veremos más a fondo en la charla de ventilación mecánica en patrón obstructivo, donde vemos que, pues, tenemos un fenómeno que denominamos hiperinsuflación dinámica, y lo vamos a comparar con ese fenómeno que denominamos hiperinsuflación no dinámica. Si vemos,
el fenómeno, pues vamos a tener varias causas, vamos a tener diferentes representaciones en la gráfica y el tratamiento de esto, las acciones que debemos tomar cuando se presentan son diferentes. Entonces, en cuanto a la hiperinsuflación dinámica, tenemos que si hay atrapamiento de aire a medida que pues va aumentando la respiración o que se van dando los ciclos, se va quedando aire atrapado en los alvéolos. Esto, la principal causa sería el asma. En la curva flujo-tiempo vemos que no vuelve a cero, y si hacemos la pausa expiratoria podemos observar cómo no desciende a cero. Esto se trata aumentando el tiempo expiratorio. En cuanto a la hiperinsuflación no dinámica, la podemos dividir en dos, en medible y no medible. La hiperinsuflación dinámica no medible la vamos a asociar con obstrucción de la vía aérea por un colapso distal. Las causas son la bronquiolitis, el EPOC, la displasia broncopulmonar. Y lo que vemos es que hacemos, pues en la curva flujo-tiempo vemos que vuelve a cero la curva. Sin embargo, el ventilador nos refiere que tiene auto-PEP, y si hacemos la pausa expiratoria vemos que la curva vuelve a cero. Esto se trata, o la medida que debemos tomar es aumentar el PDP. En cuanto a la no medible, tenemos que se genera un mecanismo de válvula unidireccional y que se asocia más con secreciones, un tapón que está obstruyendo la salida de ese aire, y lo vamos a ver en patologías como la bronquiolitis y el asma, y se representa en la curva flujo-tiempo exactamente igual que la anterior, y si hacemos la pausa expiratoria vamos a ver el mismo efecto. ¿Cómo lo solucionamos? Aumentando el PDP en el ventilador. En cuanto a la medición de la resistencia, tenemos que hacemos el ventilador nos hace un volumen determinado, luego hace la pausa expiratoria y ahí se va a generar la presión pico menos la presión plató, y esa va a ser la diferencia que vamos a utilizar para mirar cuál es la resistencia tisular. Entonces sería la presión pico menos la presión plató sobre la tasa de flujo del aire insuflado. Y para medir la resistencia total tisular, tenemos que la presión pico menos la presión meseta sobre la tasa de flujo del aire que estamos insuflando. Hablando de la potencia mecánica, tenemos que es un término propuesto por el doctor Gattinón y colaboradores que hace referencia a la magnitud de la energía que se transfiere del ventilador al paciente y que se asocia con lesión por la ventilación mecánica. Es un concepto teórico que busca integrar todos los componentes de la ventilación mecánica, más que evaluar cada uno por separado, más que medir que el PDP mayor a 8 produce lesión pulmonar. Cada uno en esta fórmula, basado en la ecuación del movimiento respiratorio, vamos a englobar toda la parte tanto de la resistencia como la distensibilidad, para generar una aproximación más integral. Y tenemos que pues vamos a hablar la fórmula del movimiento respiratorio, donde tenemos que la frecuencia respiratoria multiplicado por ese volumen corriente por la distensibilidad, por la elastancia, la mitad de la elastancia, que sería la distensibilidad, más la frecuencia respiratoria sobre toda la resistencia de la vía aérea, más los cambios en el volumen por el PDP, donde tenemos que, pues, el poder mecánico se divide en ese trabajo sobre el tiempo. Basado en la ecuación de este movimiento, englobamos los dos conceptos que veníamos discutiendo a través de la charla, donde vemos la distensibilidad por la resistencia de la vía aérea. Entonces, tenemos que ese poder mecánico debería ser menor de 12 joules por minuto en sujetos sanos. Y este se relaciona y va a incrementar a medida que aumentamos el volumen tidal y aumenta el volumen corriente y aumentamos
el flujo o aumentamos la presión transpulmonar. El incremento lineal de este en 1.4 aproximadamente con el incremento del trabajo respiratorio o de la potencia, de la potencia mecánica se va a incrementar 1.4 veces con el aumento del PVP. Y esto nos lleva a que tengamos y aclaremos efectos contradictorios en el PVP y los cambios en el volumen asociados con la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Este es un estudio derivado del estudio PARDI, recientemente publicado, donde pues, se tomaron aproximadamente 306 pacientes en 55 unidades de cuidado intensivo. El desenlace primario era evaluar el poder, si tener un poder mecánico alto se asociaba con días libres de ventilación mecánica, y se encontró que cuando se tenían volúmenes pulmonares, cuando se tenía potencia mecánica por encima de 12 joules, se asociaba con más días de ventilación mecánica. Y luego de un análisis multivariado, al excluir los pacientes con muerte por causa neurológica o mortalidad por otro tipo de causa que no fuera respiratoria, la mortalidad fue mucho mayor en los pacientes que tenían poder mecánico por encima de 12 joules. En conclusión, tenemos que el poder, tener una potencia mecánica por encima de 12 joules se asocia con más días de ventilación mecánica y con mayor mortalidad. Y ellos lo derivaron y hicieron este estudio ajustándolo, pues no todos estaban basados en la fórmula inicial del doctor Gattinoni, sino que diferenciaron la ecuación cuando teníamos los pacientes en modo volumen control versus presión control, y lo estandarificaron para hacerlo de una forma más ecuales los grupos. Ya para llevar a casa, entonces es fundamental la monitorización constante de la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea para mantener una ventilación protectora. Debe tenerse en cuenta las patologías de los pacientes para entender los cambios que se producen en la mecánica respiratoria. La potencia mecánica multiplica cada componente de la fórmula de la ecuación del movimiento por la frecuencia respiratoria y las variaciones en el volumen tidal, y la potencia mecánica evalúa de una manera integral los efectos de los parámetros del ventilador sobre la lesión pulmonar. Muchas gracias.